Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Segunda noche consecutiva de incidentes por las calles de Madrid por las protestas ultras que ayer convocaron ya a 7.000 personas, según la delegación del Gobierno, con un salto cualitativo. La protesta no fue solo en la puerta de la sede del PSOE. Un grupo de los manifestantes enfiló Gran Vía, cortando el tráfico al más puro estilo matón, increpando a algunos viandantes con la intención de llegar al Congreso. Banderas españolas, estética ultra, aguiluchos y algún protagonista que conocemos de otras cuitas, como el líder de Desokupa. Lo mejor de cada casa para ir creando un caldo de cultivo que no sabemos cómo puede terminar. De momento, cada noche con la intervención de la policía, víctima también de los manifestantes, y a quien el líder de Vox, Santiago Abascal, hizo ayer un llamamiento para que no cumplan las órdenes de sus superiores. El líder de la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados, llamando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la insurrección. Les pide que incumplan las órdenes ilegales que reciban. Ilegales porque él considera que salen de un gobierno ilegítimo. ¿Cuánto peligro en una sola frase? Y el PP sigue teniendo problemas para posicionarse ante todo esto. También ellos piden salir a la calle, aunque de forma ordenada, pero no acaban de condenar del todo lo que está pasando estas tardes-noches. Sí lo hizo ayer Cuca Gamarra, pero sigue sin aprovechar la ocasión el líder del Partido Popular, que se mueve en la ambigüedad. Ya lo decíamos ayer, nadie con responsabilidad institucional puede ponerse de perfil ante lo que está pasando. Porque este tipo de manifestaciones se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. Se empieza por no reconocer a un gobierno, se sigue por cuestionar el resultado electoral, van a gobernar los que perdieron, y no se sabe cómo se acaba, aunque si miramos fuera de nuestras fronteras ya encontramos algunos ejemplos. Porque los manifestantes enarbolan la bandera contra la amnistía, pero hay algo más, hay mucho más. Hay la oposición frontal a un nuevo gobierno progresista, porque de eso se trata, de no reconocer la legitimidad de una fuerza política para negociar los votos que le permitan gobernar. Eso sí, siempre que esa fuerza política no sea de derechas. Y esto es negar la democracia, es negar la consistencia de las instituciones, es en definitiva situarse fuera del sistema. Por cierto, sin novedades de la investidura. Àngels Barceló. Como les decía, unas 7.000 personas salieron a la calle, según la delegación del Gobierno. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hay 6 detenidos, 39 personas tuvieron que recibir atención médica, 29 de ellas son agentes de la policía, contra los que varios ultras lanzaron vallas o bengalas. Llegaron a bajar a las inmediaciones del Congreso, luego volvieron a Ferraz, en cuyo entorno se produjeron las cargas y los incidentes. Ha detectado la policía que aumenta el nivel de violencia de los más radicales, que ayer decidieron dividir las protestas en las calles. Esther Bazán, buenos días. Buenos días. El número de manifestantes, como decíais, fue mayor que el día anterior, unas 7.000 personas, según la delegación del Gobierno, en una protesta que se movió en redes sociales. Se inició en los alrededores de la calle Ferraz, donde se ubica la sede del Partido Socialista, y se fragmentó para recorrer una de las arterias centrales de la ciudad. Pasó por la Gran Vía hacia las inmediaciones del Congreso. La protesta fue muy tensa a lo largo de la tarde-noche, terminó violenta, con la quema de contenedores, lanzamiento de objetos a la policía. Había 6 detenidos por desórdenes públicos, más de una treintena de heridos, más gente, como hemos apuntado, y también, como decíais, mayor nivel de violencia por parte de los radicales, según fuentes conocedoras del dispositivo policial, actuando en pequeños grupúsculos o incendiando contenedores y motos particulares de difícil extinción para intentar dificultar el trabajo de los agentes. Veníamos de esta afirmación de Santiago Abascal por la mañana. Y a la policía, a los servidores públicos, a los que queremos y respetamos, les pedimos que la policía no cumpla órdenes ilegales en caso de que vuelvan a producirse. Anoche Abascal escribió en sus redes que la violencia es responsabilidad de Marlaska y avisa que su partido va a seguir apoyando todas las protestas de resistencia pacífica ante los golpistas. Eso es lo que pone en el tuit. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, escribió por su parte: ante el malestar por las cesiones de Sánchez, la oposición a la amnistía solo cabe por vías pacíficas y democráticas. Así lo haremos este domingo. Nada justifica la violencia que se ha vivido hoy por parte de una minoría. Mi rotunda condena. Eso es lo que pedía el Gobierno al Partido Popular, que condenara la violencia, y eso es lo que hace Gamarra, que no es lo que ha hecho Feijóo. Que literalmente Feijóo ha escrito: el malestar social es responsabilidad de Sánchez, pero las protestas deben partir del respeto y la ejemplaridad que faltó siempre al PSOE y a sus socios. No somos como ellos ni como la minoría que actúa igual. Así que esa minoría que provoca los disturbios actúa igual que el PSOE y sus socios, según Feijóo. Mariela Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya nos contabas ayer el debate dentro del PP sobre cómo posicionarse ante estos ataques y en su último tuit Feijóo evita una condena expresa. Sí, y es que esa fue, salvo excepciones, la tónica durante toda la jornada, hasta que Gamarra escribió ya de madrugada ese mensaje. La línea oficial de Génova pasó por tomar distancia de las concentraciones frente a Ferraz, pero no condenar expresamente los disturbios, y sí, en cambio, criticar el trato recibido por los manifestantes y acusar al PSOE de quejarse de manera desproporcionada. Así lo hacía Borja Semper. Y es que a día de hoy seguimos teniendo derecho los españoles a manifestarnos en contra del atropello que está provocando las pretensiones de Pedro Sánchez. Se quejan amargamente, a mi juicio, de una manera desproporcionada, de que unos ciudadanos españoles se manifiesten frente a sus sedes. Es lamentable esta hipérbole permanente en la que parece instalado el Partido Socialista. Lo que nosotros defendemos es la libertad de manifestación. Lo que defendemos también es que esa manifestación tiene que ser serena. Se esforzaban los populares por marcar distancias con Vox, pero evitaban censurar a los manifestantes de Ferraz. Y es que en Génova persiguen que la presión sobre Sánchez no remita y que todo ese malestar acabe llenando sus concentraciones de protesta por toda España el próximo domingo. El líder popular estará junto a Isabel Díaz Ayuso en el acto de Madrid, que será en la Puerta del Sol. Mariela, seguimos luego. Hasta luego. También en redes, Pedro Sánchez puso que no espera nada de quienes por acción u omisión apoyan el asedio a las sedes socialistas y que su partido no se va a quebrar. Y Yolanda Díaz pedía a Feijóo que ejerza de líder democrático de la oposición y condene una violencia inapelable. Eso en las redes. Luego en los parlamentos, ayer, por ejemplo, durante la sesión de control en el Senado. Es más preocupante que el Partido Popular y su líder provisional justifiquen esas manifestaciones. Es mucho más preocupante. Ruego respeten el uso de la palabra, señorías. El ministro en funciones, Bolaños, se refirió a Feijóo como líder provisional del PP y un senador de ese partido le llamó bufón. Y mientras está la negociación de la investidura en el punto en el que esté, que no es desde luego el punto en el que el PSOE pensaba que iba a estar. La cosa se ha enfriado en torno a la amnistía y la investidura, que era en futuro, ahora es incondicional. Y por tanto, desearíamos en una próxima legislatura, si es que sigue adelante la investidura y por tanto hay un nuevo gobierno como deseamos, poder abordar. Sigue adelante, decía la portavoz. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el PSOE ya no ponen fecha, aunque nadie da nada por roto, ¿eh? Sí, lo importante, dicen ahora, es que siguen negociando. Quienes tienen que firmar el acuerdo siguen en Bruselas. De hecho, el entorno de Santos Cerdán asegura que de allí no se vuelve hasta que esté cerrado. Ya no hablan de plazos para quitarse presión. Junts mantiene el pulso para aplicar la amnistía a las causas relacionadas con lo que considera que fue la guerra sucia contra el independentismo, pero hay fuentes socialistas que creen que está alargando la negociación para reforzar sus argumentos ante su electorado. Hacen el mismo análisis en el otro sector del gobierno. En Podemos hablaban ayer de teatralización por parte de Junts tras el acuerdo con Esquerra. Lo cierto es que nadie se sitúa en el escenario de la repetición electoral, pero hay miembros del PSC que conocen bien a los independentistas, que creen que les va a llevar hasta el límite. La preocupación tiene que ver sobre todo con la creciente tensión social. Dirigentes territoriales del PSOE admiten que en este momento tienen complicado salir a la calle por muchos ataques que recibe el PSOE cohesionen a las filas socialistas. Inma, gracias. A vosotros. Y de la política ha ocurrido un hecho sorprendente en las últimas horas, una de esas cosas que llamamos giros inesperados. Resulta que Jorge Fernández Díaz, que fue, ya saben, uno de los hombres de más confianza de Mariano Rajoy, se ha sumado al PSOE y pide ahora al juez que acuse al PP de lucrarse por la Kitchen, la trama por la que la Fiscalía pide 15 años de cárcel precisamente para él, para el exministro Fernández Díaz. Pero los giros no se quedan ahí. Quizá recuerden que también se está investigando lo que se llama la Kitchen jurídica del PP, lo que algunos implicados llamaron un lobby judicial contra Luis Bárcenas, al frente del cual ellos situaban a Dolores de Cospedal. El juez rechazó citar a declarar a Cospedal y ahora, en una decisión que les adelanta la cadena SER, la Audiencia Nacional obliga a ese juez a que cite a Cospedal. Resulta que ese juez que se verá obligado a tomar declaración a Cospedal, aunque él no quiso, es Manuel García Castellón, que acaba de acusar a Puigdemont de terrorismo. Información de Miguel Ángel Campos. El juez García Castellón rechazó citar a Cospedal en esta causa al sostener que era un mero testigo de referencia que aparecía en conversaciones en las que otros la situaban al frente del lobby del PP para matar civilmente a Bárcenas y a su abogado Liaño con el objetivo de que no filtraran datos de la Caja B. Pero ahora la Sala de lo Penal, en un auto que avanza a la SER, revoca su decisión y le obliga a citar a Cospedal y a los otros 3 testigos reclamados por el letrado. Concluyen los magistrados que Cospedal pudo participar en reuniones y situaciones que le permitieron conocer los hechos
hechos y que puede aportar información relevante, por lo que es útil, necesario y obligado citarla a declarar. Decisión del juez será que la exsecretaria general comparezca como testigo o como imputada para no incriminarse. La sala recuerda al juez que aquí no se investigan conversaciones, sino los hechos graves que de ellas se derivan, y no son otros que una supuesta y oscura trama judicial para proteger al Partido Popular. Así empezamos este miércoles 8 de noviembre. Y dice el pronóstico que van a subir ligeramente las temperaturas. Jordi. Sí, se notará sobre todo en que subirá la cota de nieve. Ayer recordamos que en algunos puntos de Castilla y León nevaba a partir de unos 1.300 metros. Hoy ya subirá mucho más, pero en cambio la sensación será del mismo frío que ayer, incluso más, porque en la mayor parte del país la nubosidad irá en aumento. Durante la mañana chubascos en Galicia y Asturias, durante la tarde en Castilla y León, el Cantábrico y a partir de la medianoche en la Comunidad de Madrid y alrededores. Durante la madrugada alcanzará incluso el Mediterráneo, un nuevo cambio de tiempo que también viene con viento fuerte, pero tampoco extremado. En el mapa para entender el mundo. Apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. La dimisión del socialista António Costa, el primer ministro de Portugal, que está siendo investigado por el Supremo de su país por un caso de presunta corrupción vinculado a la concesión de proyectos de energía. La policía llegó a registrar su domicilio oficial. El futuro del país pasa ahora por lo que decida el presidente de la República. Desde Lisboa, Brais Suárez. Así, António Costa ha asumido que no puede continuar en el cargo después de que el Supremo portugués haya confirmado que hay una investigación abierta por prevaricación, corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias en torno a la adjudicación de un gran proyecto de explotación de hidrógeno verde y otras 2 minas y una refinería de litio al norte de Portugal, cuya evaluación de impacto ambiental había causado un enorme revuelo este verano. Ahora la pregunta es qué ocurrirá, y para eso habrá que esperar a que se pronuncie el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. Tras aceptar la dimisión de Costa, debe reunirse con los partidos con representación parlamentaria. Lo hará a lo largo del día de hoy y después se reunirá también con el Consejo de Estado. Solo entonces promete confirmar si llama o no a las urnas. El ejército de Israel asegura que sus tropas ya combaten dentro de la ciudad de Gaza. Ha dicho su ministro de Defensa que no va a haber pausa hasta que liberen a los más de 200 secuestrados por Hamas. La Media Luna Roja ha denunciado en las últimas horas un ataque sobre un convoy humanitario en Gaza y las ONGs Bayo explican que ellas también son objetivo de los bombardeos. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que denuncia el asesinato de uno de sus cooperantes y su familia en el ataque a su vivienda, o Naciones Unidas, que ha perdido a cerca de 80 trabajadores en este primer mes de ofensiva israelí. Así narraban en directo los periodistas del canal Al Jazeera uno de los múltiples bombardeos de las últimas horas sobre la franja, donde Israel ha golpeado de nuevo 2 campos de refugiados. Esto mientras crece la presión internacional para que el gobierno de Netanyahu permita pausas humanitarias en Gaza. Lo hizo Biden este pasado lunes. También el canadiense Justin Trudeau hace unos días, y hoy Japón, que se suma a Estados Unidos en su petición de contención a Israel. En Gaza, más de la mitad de la población de la franja ha huido de sus viviendas en este mes. La OMS cifra en unos 160 menores los que fallecen cada día por los combates y los bombardeos de Israel. Y en Estados Unidos habrá que ver el alcance de lo que ha ocurrido esta madrugada en Ohio, justo cuando falta un año para las elecciones presidenciales. Ohio, tantas veces tomado como termómetro de lo que acaba ocurriendo o votando luego la mayor parte del país, bueno, pues ha votado a favor de consagrar el aborto como un derecho constitucional en su estado. Esto supone una victoria para el movimiento a favor del aborto y convierte a Ohio en el 7º estado que rechaza en elecciones las restricciones a la interrupción del embarazo, aplicadas desde la histórica sentencia de la Corte Suprema, que el año pasado, recordarán, eliminó la protección federal a este derecho. Esta votación de hoy mide la movilización electoral que genera el aborto en los estados que van a ser clave en las elecciones del año que viene. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. La Asociación de Consumidores Facua denuncia que las grandes cadenas de supermercados actúan como un cártel con el precio del aceite de oliva. Lo cree porque llevan 3 meses vendiendo sus botellas de 1 litro de sus marcas blancas de aceite virgen extra sin diferencia de precio entre ellas. Todas han pasado de 8,50 a 9,25. Carlos Sevilla. Alcampo, Carrefour, Día, Eroski, Hipercor y Mercadona. Esas son las 6 cadenas de supermercados que, según Facua, llevan 3 meses vendiendo las botellas de aceite de oliva de sus marcas blancas sin diferencias de precio entre sí. Rubén Sánchez, portavoz. Son los mismos precios, están calcados unos con otros en los casos de los aceites de oliva virgen y virgen extra de marca blanca, de las marcas de las principales cadenas de distribución. Aquí hay un pacto de no agresión, aquí están subiendo de manera paralela mediante un acuerdo ilegal
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debería abrir una investigación sobre lo que está pasando. También pide que se investigue si detrás de las subidas de precio de estos productos en el último mes, que llegan al 9%, hay un incremento del margen de beneficios empresariales, algo que está prohibido desde que se les aplica la rebaja del IVA. Y entre las voces del día vamos a recuperar una de las que escuchábamos a primera hora en nuestro mapa de sonidos, y es la reacción del novelista Luis Mateo Díez cuando supo ayer, por una llamada del ministro de Cultura en funciones, Miquel Iceta, que es el nuevo ganador del Premio Cervantes al ser considerado por el jurado como uno de los grandes narradores en lengua castellana, heredero del espíritu de Cervantes. Escuchen. Estoy complacido, encantado de la vida, y que en el momento en que este señor ministro, que no sé ni quién es, perdónenme, me ha llamado para decirme que me han dado el premio Cervantes y bueno, yo que andaba hoy un poco adormilado y sin mucha conciencia de por dónde estoy, porque esto de los 80 años, luego si queréis os digo algo de la edad, que es casi más importante que la desgracia de la literatura, pues de pronto yo dije, pues qué bien, me ha dado usted el día. O sea, hoy voy a dormir más tranquilo que otros muchos días en los que me voy a la cama, pues, hecho un pobre desgraciado. Magnífico relato. En 10 minutos el abierto. Con María Laurrea, Carlos Sánchez e Ignacio Escolar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.